Todo comenzó con una decisión que no parecía importante. Una tarde cualquiera, una carretera solitaria, y un desconocido al borde del camino. No tenía idea de que ese momento cambiaría mi vida para siempre. Si alguna vez has sentido que Dios te habla en lo cotidiano, considera suscribirte a este canal, porque esta historia es para ti. Iba conduciendo hacia casa después de visitar a mi madre. Un viaje que conocía de memoria. Nada nuevo, nada especial. Pero esa tarde, algo fue diferente. El cielo tenía un color extraño, como si se avecinara una tormenta, aunque no había una sola nube. El aire estaba quieto, muy quieto, y yo sentía algo en el pecho, un peso, o tal vez una presencia. Entonces lo vi. Un hombre de pie junto a un cartel oxidado, con el pulgar levantado. Sus ropas eran sencillas, gastadas. Llevaba una mochila vieja al hombro y un sombrero que le cubría la mirada. Pasé de largo. No suelo detenerme por extraños. Vivimos en tiempos peligrosos, ¿cierto? Pero algo me hizo frenar unos metros más adelante. Una voz suave dentro de mí. Regresa. Miré por el retrovisor. Él seguía ahí, quieto, esperando. Di vuelta en U y regresé. Cuando abrí la ventana, le pregunté, ¿a dónde vas? Él sonrió, como si supiera que diría eso. Y dijo, ¿dónde me lleve el camino? Subió al auto sin más. No tenía miedo. Y por alguna razón, yo tampoco. Durante varios minutos no dijo nada. Solo miraba por la ventana, como si escuchara cosas que yo no podía oír. El silencio era profundo, pero no incómodo. Era pacífico. Hasta que habló. A veces, Dios nos pone a prueba en formas que no entendemos. Su voz era suave, como un susurro entre el viento. Pero todo tiene un propósito, incluso lo que duele. Yo no sabía qué responder. No le había dicho nada sobre mí. Y sin embargo, sus palabras parecían dirigidas a mi alma, porque yo estaba pasando por un momento difícil. Mi fe estaba quebrada, mi corazón herido, y mi esperanza desapareciendo. Él no lo sabía. Oh sí, seguimos hablando. Bueno, más bien, él hablaba. Y cada frase suya tocaba algo dentro de mí. No era un sermón. No era religión. Era como si alguien me recordara cosas que mi corazón había olvidado. Cerca de un cruce rural, me pidió que lo dejara allí. ¿Estás seguro?, pregunté. No había casas. No había caminos. Solo campo abierto. Él asintió. Bajó del auto. Me agradeció y dijo, no olvides lo que llevas dentro. A veces, basta una chispa para encender de nuevo la fe. Y se alejó entre los árboles. Pero eso no fue lo más extraño. Lo que pasó después, me dejó sin palabras. Seguí mi camino. Pero algo me hizo detenerme minutos después. Quise regresar, tal vez darle algo de dinero, o simplemente hablar más con él. Di vuelta. Regresé al mismo lugar. Y no había nadie. Ni rastro. Ni huellas. Como si nunca hubiera estado ahí. Busqué por los alrededores. Grité su nombre, aunque jamás me lo dijo. Nada. Y entonces lo sentí. Un calor en el pecho. Una paz que no venía del mundo. Un susurro que decía, ¿lo entendiste? Ya no estás solo. Y supe que no era un hombre cualquiera. No era un viajero perdido. Era un mensaje. Era una señal. Era un ángel. Quizá disfrazado. Pero más real que cualquier cosa que haya vivido. Volví a casa con el corazón agitado. No de miedo, sino de algo que hacía mucho no sentía. Esperanza. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, repasando cada palabra, cada gesto de ese hombre. Había algo en su mirada, algo eterno, como si sus ojos hubieran visto más de lo que cualquier humano podría soportar. Y fue ahí, en medio de la oscuridad, donde lo entendí. Dios no siempre habla con truenos. A veces habla con silencios, con encuentros, con personas que aparecen y desaparecen, pero dejan una marca que no se borra. Al día siguiente, fui a la iglesia. No iba desde hacía meses, tal vez años. Me senté en la última banca, y sin decir una sola palabra, lloré. Lloré todo lo que no había llorado. Por mi padre, que partió sin despedirse. Por mis errores, que había escondido bajo la alfombra del orgullo. Por mi falta de fe, y por el milagro que no vi venir.
Un anciano se me acercó. Se sentó a mi lado, sin preguntar nada. Y después de unos minutos, susurró: Dios siempre manda a alguien. A veces no lo reconocemos, pero siempre lo manda. Esa frase me atravesó, como si él supiera, como si él también hubiese encontrado un ángel en su camino. Desde ese día, algo en mí cambió. Empecé a notar cosas que antes ignoraba: las sonrisas sinceras, los abrazos largos, los pequeños actos de bondad, esos que nadie aplaude, pero que Dios sí ve. Me reconecté con mi familia, con viejos amigos, conmigo mismo. Empecé a rezar de nuevo, no con palabras bonitas, sino con el corazón roto, que es, quizás, la forma más pura de oración. Y fue entonces cuando la segunda señal llegó. Un sobre, sin remitente, sin nombre, solo mi dirección, y dentro, una hoja doblada. Decía: lo hiciste bien. Ahora ayúdales a otros a ver. Nada más. Ni firma, ni pista, ni explicación. Solo esas palabras. Y un billete nuevo de $100. Quedé helado. ¿Quién lo había dejado? ¿Cómo sabían mi dirección? Lo primero que pensé fue en él. El hombre del camino. El que no tenía nada, pero lo tenía todo. Guardé la nota en mi Biblia. Y ese día, decidí contar esta historia. Porque no importa si me creen o no. No importa si piensan que fue imaginación o coincidencia. Yo sé lo que sentí. Y lo que sentí fue real. A veces, Dios no cambia las circunstancias. Cambia los corazones. Y cuando cambia tu corazón, todo lo demás empieza a encontrar su lugar. Desde entonces, busco ángeles en los lugares más comunes. En la mujer que limpia la escuela y ora mientras trabaja. En el niño que comparte su pan aunque tenga hambre. En el desconocido que sonríe sin motivo. En el anciano que, aunque camina lento, sigue caminando. Porque he aprendido algo que nunca olvidaré. Dios no siempre manda respuestas. A veces, manda presencias. Y a veces, esas presencias caminan entre nosotros, vestidas como cualquier persona. Pero si prestas atención, puedes sentir el cielo en su paso. Pasaron los días, pero la sensación permanecía. Era como si llevara un secreto muy grande dentro del pecho. Uno que me quemaba por dentro, no por dolor, sino por la necesidad de compartirlo. Comencé a escribir lo que viví. Cada detalle, cada pensamiento, cada emoción. No para que otros me aplaudieran, sino para que, algún día, alguien desesperado encontrara consuelo en mi historia. Y mientras escribía, entendí algo que antes me costaba aceptar. La fe no es ausencia de duda. Es decidir seguir, incluso cuando todo parece perdido. Una tarde, decidí volver al lugar exacto donde lo recogí. El mismo camino, la misma hora, el mismo silencio. Me detuve, apagué el auto, y esperé. No sé qué esperaba. Quizás volver a verlo. Quizás una señal. Quizás nada. Pero algo se ocurrió. Una mujer se acercó. Caminaba con dificultad, con bolsas pesadas y una expresión de cansancio. Le ofrecí ayuda. Y sin dudarlo, subió. Durante el trayecto no dijo mucho. Pero en un momento, sacó una pequeña cruz de su bolso y la puso en mis manos. Toma. No sé por qué, pero siento que debo darte esto. La miré sorprendido. ¿Por qué a mí? Pregunté. No lo sé. Solo siento que tienes que tenerla. Alguien me la dio a mí hace años, cuando más la necesitaba. Sentí un nudo en la garganta. Era la misma cruz. O al menos, muy parecida, a la que mi abuela me regaló cuando era niño. La que había perdido en un viaje, hacía décadas. No dije nada. Solo la acepté. Con gratitud. Y con ese tipo de lágrimas que no salen de tristeza, sino de una emoción que no cabe en el pecho. Después de dejarla en su destino, supe que esa también era una señal. Una cadena. Una prueba de que los actos de fe se multiplican. Y que Dios no deja que nada se pierda sin propósito. Esa noche, recé con más fuerza que nunca. Le pedí a Dios que me ayudara a reconocer sus señales. A tener ojos para ver lo invisible. Y a tener manos que sirvan, aun cuando nadie está mirando. Y en medio de esa oración, recordé algo que él me dijo en el auto. A veces, no estás perdido, estás siendo redirigido. Esa frase quedó grabada en mí, como una brújula.
como un faro, porque durante años pensé que estaba perdido. Pero tal vez, solo estaba en camino hacia este momento. Este exacto instante, en el que todo empieza a tener sentido. Volví a mi rutina. Pero algo dentro de mí había cambiado. No podía mirar a las personas igual. Ya no veía rostros comunes. Veía historias, batallas, almas. Caminaba por la calle y me preguntaba, ¿será él? ¿Será ella? ¿Será esta persona alguien enviada por Dios, disfrazada de simpleza? Y entonces entendí algo profundo. Los ángeles no siempre tienen alas. No siempre descienden con luz ni música celestial. A veces, llegan en forma de desconocido, con ropa gastada y voz tranquila, y palabras que sacuden el alma. Pasaron semanas, y cada vez que contaba la historia, la gente reaccionaba igual. Silencio, lágrimas, fe renovada. Un día, una señora mayor me escuchó con atención, y al final me dijo algo que jamás olvidaré. Hijo, a veces Dios se disfraza de otros, para que recordemos que sigue entre nosotros. Esas palabras me acompañaron durante mucho tiempo, hasta que una noche, tuve un sueño. Estaba en un lugar lleno de luz. Pero no era un sueño cualquiera. Se sentía real, tan real que podía oler el aire, sentir el piso bajo mis pies, oír los susurros del viento. Y allí, en medio de ese lugar, lo vi, el hombre del auto, el que recogí en la carretera. Estaba de pie, sonriendo, con los ojos brillantes, y una paz que atravesaba el pecho. Se acercó a mí, y me dijo, «Gracias por detenerte. Muchos no lo hacen, pero tú escuchaste, y por eso, te enviaron respuestas». «¿Quién te envió?», pregunté. «La misma voz que te hizo parar ese día. La misma que susurra cuando oras. La misma que nunca deja de hablar, aunque a veces tú dejes de oír». Desperté con lágrimas en los ojos, el corazón palpitando fuerte, y una certeza inamovible. Dios me había dado una señal, una confirmación. Ese hombre no era cualquier hombre. Era un mensajero, un recordatorio viviente de que el cielo toca la tierra cuando menos lo esperas, y que los milagros suceden cuando la fe se encuentra con la acción. Desde entonces, llevo esa cruz en el bolsillo, y cada vez que dudo, la tomo. La aprieto con fuerza. Y recuerdo que una vez, en una carretera vacía, decidí parar. Y en ese acto simple, mi vida cambió para siempre. Con el paso del tiempo, mi historia empezó a hacer eco en otros corazones. No eran solo amigos o conocidos. Eran personas de otras ciudades, de otros países. Gente que, de algún modo, escuchaba o leía el relato. Y se sentía tocada, movida, transformada. Recibí cartas, mensajes, correos. Muchos compartiendo experiencias similares. Testimonios de encuentros con personas que aparecían en momentos claves. Justo cuando ya no había fuerzas. Cuando no había respuestas. Cuando todo parecía perdido. Y en esos relatos, siempre había un patrón. Un detalle, una mirada, una frase. Algo que dejaba la sensación de haber estado ante algo divino. Fue entonces cuando comprendí algo aún más profundo. No era solo mi historia. Era una verdad más grande. Una que se repite desde hace siglos. Una que trasciende el tiempo. Dios sigue hablando. Sigue enviando ayuda. Sigue tocando corazones a través de encuentros inesperados. De personas comunes. De momentos ordinarios que, en realidad, están cargados de eternidad. No necesitas ver alas para saber que has estado con un ángel. No necesitas escuchar truenos para saber que el cielo se movió por ti. A veces, basta una conversación, una oración compartida, un aventón en medio del camino. Y todo cambia. Recuerdo que un joven me escribió diciendo, después de ver tu historia, empecé a prestar atención. Y me di cuenta de que Dios me ha hablado muchas veces, pero yo no estaba escuchando. Esa frase me impactó, porque también me había pasado a mí. Tantas señales ignoradas. Tantas veces pedí una respuesta, sin darme cuenta de que ya la tenía enfrente. Y aquí viene una parte que nunca conté. Una parte que, por años, guardé en silencio. Por miedo, quizá, o porque sentí que era demasiado sagrada. Semanas después de aquel sueño, volví a pasar por la misma carretera. Quería revivir el momento, ver si el lugar me decía algo más.
y mientras conducía, vi algo. A un costado del camino, en ese mismo punto, había un pequeño altar, una cruz de madera, flores secas, y una nota casi borrada por el sol. Me detuve, me acerqué, y aunque la nota estaba vieja, pude leer una palabra. Gracias. Nada más. Pero fue suficiente. En mi alma, sentí que ese agradecimiento venía del cielo, y que, de alguna forma misteriosa, todo se había conectado. Mi acción, su presencia, la cruz, la oración, el mensaje. Nada fue casualidad. Nada fue coincidencia. Dios había bordado cada detalle con sus dedos invisibles, y me lo mostró justo cuando mi fe necesitaba recordarlo. Desde aquel día, mi forma de ver el mundo cambió por completo. Ya no veo rostros indiferentes en la calle. Veo posibilidades. Ya no pienso que los encuentros son al azar. Pienso que son misiones. Cada conversación puede ser una llave. Cada persona, un mensaje. Vivo con más atención, con más amor, con más propósito, porque entendí algo que nunca quiero olvidar. Dios no siempre se presenta con truenos ni relámpagos. A veces, se presenta en un aventón, en un extraño que parece perdido, en una oración sencilla que sacude el alma, en una lágrima compartida, en un gesto de compasión. Y cuando menos lo esperamos, descubrimos que fuimos tocados por lo eterno. Hoy, cuando miro atrás, sé que ese hombre no era un simple viajero. Era una respuesta, una visita divina, una enseñanza viva de lo que significa tener fe, y de lo que sucede cuando abrimos el corazón, incluso con miedo. Tal vez tú, al igual que yo, has pasado por momentos así. Encuentros que no supiste cómo explicar. Sensaciones que no venían de este mundo. Susurros en el alma que te salvaron cuando estabas a punto de rendirte. No los ignores. No los olvides. A veces, los ángeles vienen sin aviso. Sin alas. Sin luces. Pero con palabras que sanan, y gestos que salvan. Y si llegaste hasta aquí, quizá esta historia no te encontró por casualidad. Quizá necesitabas recordarlo. Dios aún envía ángeles. Y tal vez, el próximo seas tú. Si esta historia habló a tu corazón, comenta aquí abajo con un amén. Tu voz puede ser parte de otro milagro. Comparte este video con alguien que necesite saber que nunca estás solo en el camino, que incluso los silencios de Dios tienen forma de encuentro. Suscríbete para que estas historias no se pierdan en el tiempo, y para que cada alma que las escuche vuelva a creer en lo invisible.